A continuación, XFM y Democracia AM presentan la opinión de Álvaro Rosero León. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte, 9:15. Soy Álvaro Rosero León, en efecto. No es precisamente el tema de coyuntura, pero es un tema que ha venido sonando desde hace mucho tiempo y va a ser necesariamente tema de coyuntura, tema central a finales de este mes, cuando debería desarrollarse finalmente la audiencia en el caso AAA. Me refiero a ese, el AAA. Protagonista, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Probablemente nosotros acá en Quito no estamos verdaderamente conscientes del nivel de protagonismo que ha tenido el alcalde de Guayaquil en su ciudad, y es realmente importante. Relacionado con el Barcelona, el equipo sin duda más popular del fútbol ecuatoriano, y que en Guayaquil encuentra el centro mismo de la pasión que es capaz de generar. Uno puede presumir y hacerse ideas a partir de la imagen que se elabora de determinado personaje, a partir de los medios de comunicación, de las redes sociales y demás. Se sabe que es un tipo confrontativo, por decirlo de alguna manera. Han trascendido algunas reacciones que ha tenido alguien que aparenta ser de pocas pulgas cuando recibe críticas. Ha enviado mensajes directos a algunos críticos suyos a través de redes sociales, incluso invitado a los golpes. Es todo un personaje sin lugar a dudas. Se dice que podría ser una de las apuestas a futuro presidenciales del correísmo. Él no se pertenece precisamente a la Revolución Ciudadana, tiene su propio movimiento, se llama Reto, y en alianza con el correísmo pues han trabajado la política electoral en las últimas elecciones. Insisto, todo un personaje. Él es el protagonista del caso AAA, y su argumento fundamental, casi que el único, es declararse perseguido político. Y esto suele ser efectivo. Al final recordamos otros casos de personas que, instalando esta narrativa, han logrado de alguna manera evadir responsabilidades y evitar que en el análisis del tema se llegue realmente a los hechos específicos por los cuales, para citar el caso de Aquiles Álvarez, Fiscalía lo acusa. Fiscalía dice tener un caso sólido en contra de Aquiles Álvarez, entre otras personas. ¿Relacionado con qué? Y vale la pena hacer un esfuerzo por comprenderlo, porque no precisamente es de lo que más se habla cuando se menciona el caso AAA. De lo que más se habla, insisto, y esto hay que reconocerle el mérito al propio Aquiles y a su defensa, es de persecución política. El caso AAA se refiere a una acusación de fiscalía porque empresas que están involucradas en el negocio de los combustibles habrían comercializado una cantidad de combustible muy superior a la que eran capaces de recibir. Tenían capacidad de almacenamiento para 10 y vendían 100. Digamos que es una alerta. Puede haber un delito. No solo es eso. Es que, como bien conoces, el combustible en nuestro país ha vivido subsidiado. El subsidio se destina a ciertos segmentos específicamente. Hablemos del diésel, por ejemplo. Para vehículos existe un subsidio específico que se aplica para este mercado. Otros mercados no estaban beneficiados con el subsidio, tenían que pagar el precio real. Lo que aparentemente aquí ha ocurrido, o al menos eso es de lo que acusa Fiscalía, es que esas enormes cantidades de combustible injustificadas se compraban con subsidio, es decir, al Estado se le pagaba un precio menor porque el Estado subsidia esto, pero no se vendía en el segmento
para el que estaba destinado, sino que se vendía al segmento que no recibe subsidio, que no se beneficia del subsidio. Por lo tanto, el margen que tenía el vendedor era gigantesco. La gran utilidad para él, el perjuicio para el Estado. Seguro hay muchos más elementos alrededor de esto, pero creo que esto explica de una manera muy gráfica, sencilla y simple de qué se trata el caso y de qué va la acusación. Estas empresas que según Fiscalía han tenido esta modalidad, entre accionista y representante legal aparece Aquiles Álvarez, entre otras personas. Repito, lo que más se ha escuchado del lado de la defensa del propio Aquiles es referirse a esto como persecución política. La audiencia en donde Fiscalía tiene que finalmente comenzar a demostrar su acusación no se ha podido instalar desde el año pasado, el mes de marzo seguramente, si no me equivoco. Fíjate que vamos ya casi para un año. No se ha podido instalar la audiencia. ¿Por qué no se instala la audiencia? Bueno, ha ocurrido de todo un poco. Lo último que ocurrió fue que los abogados de dos de los acusados, no Aquiles, otros dos, estaban enfermos, no podían presentarse y demás. Solicitaron que la audiencia se postergue y se postergó. Y la audiencia debería llevarse a cabo a finales de enero. Debería. Finalmente, ya sabemos bien que se usa todo tipo de recursos cuando no se quiere permitir que las audiencias se instalen. Digo yo, pensando de una manera muy elemental, por cierto, pero ¿no será mejor que se instale de una vez por todas la audiencia y que Aquiles Álvarez pueda demostrar su inocencia? ¿No será mejor que de una vez por todas Fiscalía pueda exponer el caso, en qué lo argumenta, en qué lo sustenta? Primero, por el elemental hecho de que la justicia tiene que avanzar. Y un caso y una investigación de semejante naturaleza, porque se habla de un perjuicio superior a los 60 millones de dólares, tiene que esclarecerse. Pero segundo, porque estamos hablando de un actor político. Un actor político de enorme trascendencia, el alcalde de Guayaquil, ni más ni menos. Y sobre todo, y aquí es donde creo yo que los ciudadanos deberíamos sumarnos en este llamado, en este pedido, en esta exigencia a quien corresponda, al juez, los jueces que corresponda, para que no caigan, y aquí no hay que inventarse nada, tampoco hay que ocultar los hechos, la realidad, para que no caigan en la presión, en las artimañas de esos abogados que no quieren que esto avance y que finalmente resuelva, que la audiencia se instala y que comienzan a conocerse, evacuarse las pruebas, los argumentos de acusación y de defensa. Y que el país pueda asistir, después de lo mediático que ha sido este caso, el país pueda asistir entonces a saber y conocer si Aquiles es responsable o en efecto era un perseguido político. Es muy importante que como ciudadanía exijamos que esto suceda. ¿Por qué? Porque si ya la audiencia se viene aplazando desde marzo del año pasado, sin ningún problema, si ese pues el ritmo que continúa, sin ningún problema, va a llegar un punto en el que coincida el juicio, las audiencias, las instancias, con un periodo electoral. Y el periodo electoral lo que produce para quienes formalizan candidaturas es inmunidad. Algunos podrían llamarle impunidad, pero es real. Y entonces estaríamos ante el escenario de que los ciudadanos de Guayaquil, en caso de que Aquiles Álvarez resolviera, como creo es elemental pensar que va a resolver, candidatizarse a la reelección. Los ciudadanos de Guayaquil
votarían sin saber si por quien están votando es culpable o inocente de lo que Fiscalía le acusa. Ni más ni menos que un perjuicio al Estado en sus negocios privados de más de 60 millones, con un esquema de comercialización evidentemente delictivo. Te repito, comprar combustible subsidiado y venderlo a un precio sin subsidio. Por supuesto, no autorizado, en cantidades que superan por mucho las capacidades de almacenamiento. Es decir, son varias cosas alrededor de esto. Claro perjuicio al Estado, claro perjuicio entonces a los ciudadanos. Y tendrían que ir a las urnas a votar sin saber si es culpable o inocente. Básicamente alrededor de las narrativas. La de él, la de ser un perseguido político. Y la de quién sabe qué otro candidato se anime a confrontar los hechos, pero ya sin un resultado tangible, porque, insisto, como candidato recibirá inmunidad. El proceso no podrá avanzar. Y esto cambia el juego por completo. Sucedió con Correa. Y aquí uno tiene que también traer a colación estas cosas y enfrentar el tema como es. Correa también acusa que la persecución política en su contra se demostró cuando los tiempos en los que se llevó a cabo su proceso judicial, el del caso Sobornos, fue muy expedito, digamos, ese proceso. Siempre habrá que decir, no es que se saltaron los tiempos, no es que se adelantaron los tiempos, no es que se ignoró la norma, no, fue expedito. Dentro de lo que la norma manda. No sucedió con ese caso lo que sucede con la gran mayoría. El tiempo pasa y pasa independientemente de lo que dice la ley. No sucedió. Y me parece que en ese momento la justicia actuó con absoluta responsabilidad. Porque entonces, y eso habría sido mucho más grave todavía, aunque no sabemos lo que pueda suceder en este año, en el caso de Aquiles Álvarez, Correa ya tenía sentencia, no infirme, pero las tenía. Lo que estaba pendiente era la última instancia, lo que deja la sentencia en firme y lo que realmente impide al sujeto seguir participando en política porque perdía sus derechos políticos. Si la justicia no actuaba así, entonces Correa era candidato a la vicepresidencia porque ese era su plan. Inscribirse en una pantalla, ser candidato a la vicepresidencia. Y todo lo que eso habría cambiado en las reglas del juego de ese juicio, que ya tenía sentencias condenatorias y que tenía que ratificarse en la última instancia para que queden firmes, repito. No tiene que desconocer que la justicia actuó aceleradamente respecto de otros casos. Más bien tiene que reconocer que ahí se actuó con responsabilidad porque la situación, porque el país así lo exigía. Porque de no ser así estábamos a punto de elegir nuevamente como gobernante al responsable de actos de corrupción. Es decir, volvía al cargo en donde cometió esos actos de corrupción. Una locura. Y me parece que la misma reflexión cabe en este caso. No existe una condena porque no se ha permitido que la audiencia se instale. No se ha logrado demostrar si la acusación del fiscal tiene o no tiene sustento. Los jueces no han podido decidir nada y por eso nosotros creo que como ciudadanos debemos exigir que este caso avance, que finalmente esa audiencia se instale. Que aquí les pueda demostrar su inocencia. Porque si él se llama perseguido político es porque es inocente del delito que se le acusa. Que el país pueda conocer eso y que luego se presente a las elecciones libre de culpa y seguramente fortalecido políticamente por todo lado, pues. Porque se habría demostrado que en efecto fue un perseguido político. Y eso en un año preelectoral tendría un éxito extraordinario. Confiemos en que el propio Aquiles, los otros acusados, permitan que la audiencia se instale. Más que eso, confiemos en que el juez, los jueces
instalen esa audiencia, independientemente de lo que intenten los abogados, y confiemos y exijamos poder acceder a la verdad. Sobre todo Guayaquil necesita y exige la verdad. Tiene como alcalde a una persona que es acusada de este delito. Es su alcalde. Y a menos que el juicio concluya, se le determinen responsabilidades, él va a seguir siendo el alcalde. Pero volverlo a elegir como alcalde a alguien sin saber si es culpable o inocente de semejante acusación, eso no le hace bien a la ciudad de Guayaquil ni al país. Así que, como todos estos hechos se resuelven también por acá, en la ciudad de Quito, es importante que entendamos de lo que va, porque no es totalmente cierto lo que se oye en medios. Y hay cosas que faltan decir, evidentemente. Ojalá las podamos conocer pronto. Son las 9:31. Yo soy Álvaro Rosero León. Muy buenos días. La opinión de Álvaro Rosero León es de exclusiva responsabilidad de